Bien, gracias. En primer lugar, pues quisiera agradecer a la vicerrectora de Estudios de Grado e Innovación, Amaia Zárraga, y al Servicio de Calidad y Evaluación Institucional, todo el servicio, y especialmente a Alfonso Davalillo, porque en su momento confiaron en la Facultad de Psicología para participar en esta convocatoria para la certificación de la implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad según el programa Audit. Entonces, además de nuestro agradecimiento, una vez superado el impacto inicial, que no vamos a negar, tuvimos cuando recibimos esta propuesta, pues el equipo de Canal nos pusimos a finalizar un proceso que habíamos iniciado unos meses antes, que es el ordinario anual de revisión de procesos y procedimientos, pues poniendo un especial cuidado, porque sabíamos que eso iba a ser examinado, va a ser visto por unos auditores externos. Bien, con el asesoramiento, de todo el servicio que, tengo que decir, se ha volcado ayudándonos en este procedimiento, pues todo este proceso, en poner, pues todos esos diagramas de flujo, pues en su punto, que reflejaran exactamente toda la información recogida en esos procesos. Bien, pues fuimos a esa auditoría externa y de esta experiencia piloto hemos derivado algunas conclusiones que, junto con los principales aspectos que los auditores reseñaron, pues voy a intentar trasladar brevemente en esta conferencia. Bien, ya desde hace unos años todos sabemos que, pues desde que se inició la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior, y ya ahí, cuando diseñamos los nuevos títulos de grado, tuvimos que planificar o plantear un sistema de garantía interno de calidad, que ya pasó el proceso de verificación, que posteriormente se certificó su diseño, y se comenzó a hablar, ha habido un cambio, una revolución, diría yo, en la gestión de los centros. Hemos tenido que diseñar planes estratégicos, planes anuales de gestión, tenemos que recoger indicadores, planificar acciones, tenemos procesos y procedimientos y además sometemos todo eso a revisión continua, anual, con mejora. Y además tenemos que emitir informes de seguimiento, informes de gestión. Como ha dicho antes Alfonso, además, desde el inicio se nos va diciendo que todo esto va a ser de alguna manera examinado, si me permitís, el término que nos dedicamos a la docencia, examinamos a nuestros estudiantes, que esto también nos van a examinar. Ya hemos visto que el seguimiento realmente está teniendo lugar. Nos dicen que va a haber una acreditación de los títulos de grado y que además también hay que acreditar los sistemas, la implantación, en este caso, de los sistemas de garantía interna de calidad. Sin duda, creo que todos los que estamos en este foro, que además nos conocemos ya de largo, nos ha generado muchos interrogantes, nos ha generado incertidumbre y lo que también estoy convencida que a todos nos ha generado es cierta incredulidad acerca de eso de la evaluación, a ver qué va a ser. Si me permitís la expresión, yo creo que todos hemos estado ahí. Y bien, pues la primera conclusión de nuestra experiencia es que, y tomo prestada la fábula de Esopo, del pastor y el lobo, el equipo de Canal concluimos que el lobo existe. Y entonces mi objetivo aquí es tratar de describir el perfil y el comportamiento. Soy psicóloga, entonces voy a tratar de describir su perfil del lobo y cómo se comportó el lobo en esta experiencia que nosotros hemos tenido. Bien, Univac se puso en contacto con nosotros y nos indicó quiénes iban a ser los interlocutores en esa visita, en esa auditoría externa, y nos indicó que teníamos que proporcionarles el nombre de las personas que respondían a esos criterios. Así, quería entrevistarse con el equipo de Canal, la comisión de calidad, un grupo de PDI, de PAS, de alumnado y otros grupos de interés que nosotros consideráramos que fuera pertinente su participación en esa auditoría. Bien, pues entonces elaboramos el listado de quiénes éramos las personas que componíamos la comisión, primero el equipo de Canal, la comisión de calidad. También les proporcionamos un grupo de PDI y de PAS
que en esa jornada tuvieran disponibilidad horaria para poder asistir a esa auditoría. Les transmitimos que fue imposible que el alumnado participara. Sí contactamos con el alumnado, pero nos indicó que en esas fechas no estaban disponibles. La auditoría fue a primeros de julio, entonces ya no estaba el alumnado. Y, por último, les facilitamos la posibilidad de entrevistarse telefónicamente con algunos tutores o instructores de las prácticas externas obligatorias del centro, porque les trasladamos a Unibasq que nos parecía pertinente convocar a una persona, un trabajador de uno de los centros del práctico, en la que estuviera disponible todo el día en el centro por si quería ser entrevistado. Pero sí les facilitamos. Al final declinaron la posibilidad de entrevistar a los centros de prácticas y les pareció lógico que el alumnado no estuviera dadas las fechas. Bien, esta es la situación de partida. Por supuesto, en todo el proceso, Alfonso, como director del servicio, estuvo presente también en toda esa auditoría. El equipo evaluador también tenía un perfil. Eran 5 personas, de las cuales, si yo no me equivoco, solamente uno tenía perfil de PDI, digamos, académico, ¿no? El resto eran técnicos. Y eso también hay que entenderlo, ¿no? Porque los lenguajes no necesariamente son los mismos. El auditor jefe era un catedrático de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con una larga experiencia en temas de calidad. Los otros, el resto de auditores, uno era director de la Oficina de Planificación y Calidad de la Universidad de La Rioja, otro era gerente de la Fundación IMDEA, que es el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Nanociencia, otro auditor era un técnico de la Oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sevilla y, por último, un auditor en formación, que era la persona designada por Unibasq para participar en ese proceso de auditoría. Bueno, en cuanto al objetivo de la auditoría, y así lo recalcó el equipo evaluador desde el minuto 1, es que venían a verificar la implantación, subrayando que venían a verificar la implantación, lógicamente ese es el objetivo, según las directrices audit. Es decir, que si bien nos preguntamos y estaban interesados en qué hacemos y cómo lo hacemos, sobre todo querían verificar que lo hacemos. Entonces, ese fue, digamos, ya desde el primer momento, ¿no? Dejaron claro que en esas entrevistas no solo es contar cómo lo hacemos, cómo respondemos, cómo hacemos las acciones, etcétera, sino que lo hacemos. Y que todo eso se iba a hacer con 2 vías. Una era documentación física, la otra era vía las entrevistas que iban a tener con los distintos grupos que participaban en el proceso de auditoría a lo largo del día. Esta sería la primera conclusión. La segunda gran conclusión que nosotros hemos derivado de este proceso, esta experiencia, es que es necesario afrontar la auditoría con una profunda reflexión sobre la gestión. Esto suena así un poco raro, voy a intentar explicarme. Es decir, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo y cuál es la estrategia y qué acciones hemos diseñado para responder a ese objetivo y a esa estrategia. Y tener todo ello interrelacionado. Es decir, no cada uno está especializado en su proceso, en su procedimiento, cada miembro del equipo de canal, sino tener una visión muy global de todo, porque la respuesta, todo eso se ve en la autoevaluación, cuando hacemos la autoevaluación en el equipo mediante las directrices audit, eso también te obliga a interrelacionar los distintos procesos, porque a una misma directriz vamos a responder desde distintos procesos y procedimientos, y eso tiene que estar perfectamente interiorizado, porque de eso es de lo que nos examinan, básicamente, ¿no? Entonces, hay que tener en esa respuesta que es inmediata, como nuestros estudiantes en un examen oral, que esa es la situación. Hay que tener esa rapidez de respuesta, para lo cual hay que saberse bien la asignatura. Y también es conveniente tener identificados los puntos débiles, porque los vamos a tener, los tenemos todos, entonces los tenemos identificados, es más fácil defenderlos, es más fácil explicarlos. Bien, en general, de este proceso hemos aprendido que es necesario defender todo lo que hacemos y sobre todo hacerlo, porque nuestro modo de ver constituye un riesgo tener procedimientos que hemos tomado prestados de otros centros, con otras experiencias, del servicio, ¿no? Porque muchos de los procedimientos, luego voy a aludir a un procedimiento en concreto que tiene estas características y que a nosotros así lo vivimos, y que eso constituye, insisto, un riesgo. Es decir, si copias te pillan
Y eso también es la segunda gran conclusión. La primera era que el lobo existe, la segunda es que si copias te pillan. Bueno, no sería honesto por nuestra parte y además pecaríamos de soberbia si dijéramos que el proceso fue sencillo, que todo fue estupendo. Fue, bueno, pues insisto, un examen. Se puede lograr, obviamente, si nosotros lo hemos hecho, lo puede hacer cualquiera, pero es un examen y hay que prepararse para ello. Y ese es el objetivo, yo creo, de estar aquí. Es que, como cuando los alumnos salen al pasillo y hacen por primera vez un examen y preguntan cómo era, qué hacían, qué preguntaban, y era práctico, era teórico, ya se saben las preguntas. Entonces, bueno, pues a medida que vayamos rodando, pues los que vayan por detrás ya saben de qué van las preguntas y eso ayuda muchísimo para examinarse. Bueno, otra cuestión también a tener aquí en cuenta, y como ya habéis visto, la configuración del equipo auditor, que es muy técnico. Nos encontramos que había ahí, como en ocasiones, pues una laguna insalvable, ¿no? Porque había cuestiones que para nosotros pueden ser de vital importancia, ¿no? Por ejemplo, pues nuestro centro le damos importancia muy alta a todo el tema de la coordinación de la docencia, de la innovación docente, etcétera, y que no era en absoluto relevante para ellos. Entonces, ahí había, bueno, pues no desencuentro, sino que hay que ir preparado a que el equipo auditor tiene un perfil, puede tener un perfil determinado, que además, como será variable en el tiempo, entiendo, pues hay que ir preparado a que el examinador pues es distinto. Bueno, como digo, hacían hincapié en cuestiones que para nosotros no eran esperables, sinceramente, que ahora voy a relatar cuáles son las cuestiones en las que hicieron hincapié. Y nosotros pensábamos que pues iban a hacer hincapié en otras cuestiones diferentes, que para nosotros eran las relevantes y creíamos que eran las susceptibles de debate. Esas son las dos grandes conclusiones y ahora paso a abordar los puntos en los que se centró la auditoría. Durante muchísimo tiempo y de forma muy importante en los grupos de interés. Bien, es imprescindible reflexionar e identificar los grupos de interés en cada procedimiento. Todos sabéis dónde están, en Unicude, cuando ponemos el procedimiento aparece un apartado grupos de interés. Y en ocasiones, menos hablo de nuestra experiencia, ponemos los grupos de interés ahí sin una profunda reflexión. Digo profunda, uno reflexiona, piensa, estos son los grupos de interés. No, tiene que ser profunda la reflexión porque le dan una importancia muy alta al tema de los grupos de interés. En cada procedimiento hay que definir cómo participan y hay que ser didáctico en ello porque no necesariamente, dada el perfil del equipo auditor, saben ni cómo es una universidad pública, mucho menos cómo es la universidad pública nuestra, ni cómo es tu centro, que ya es algo, pues, ya, vamos, que roza lo nano, la nanotecnología, lo pequeño. Allí no saben dónde estamos. Entonces, vienen de universidades privadas o vienen de centros privados con un funcionamiento muy diferente del nuestro. Entonces, hay que definir cómo participan. Y también cómo se les difunde la política de calidad. También hicieron muchísimo hincapié en todos esos grupos de interés, cómo se les difunde a esos grupos de interés la política de calidad. Por lo tanto, es necesario en esa autoevaluación, ¿no?, que pues resulta un poquito pesada, no vamos a engañarnos, la autoevaluación con las directrices audit, hay que poner especial atención, que no es un trámite, ahí hay que reflexionar sobre todos estos puntos porque es de lo que luego nos preguntan. Otra cuestión imprescindible, que no nos sorprende a nadie, es así que no nos sorprende a nadie, es la página web, ¿no? Recordemos que responde al segundo criterio de acreditación, que es información y transparencia, y esta va a ser una herramienta importante de comunicación y de difusión de la información a los grupos de interés. Por lo tanto, tiene que estar muy cuidada. Debe estar actualizada, es obvio. Tiene que recoger los objetivos y la política de calidad, no necesariamente bajo estos epígrafes, pero en algún sitio tienen que estar estos objetivos y política de calidad, y debe recoger el plan estratégico, el plan de gestión, manual audit, los informes de gestión, los informes de seguimiento, porque claro, están todos en Unicude, pero el Unicude es cerrado para la comunidad universitaria y hay más grupos de interés que tienen que acceder a esta información, por lo tanto, debe estar ahí disponible. Y, por supuesto, la información sobre la oferta de títulos, con el enlace a estudios de grado y toda la información adicional que queramos incluir ahí. Bien, esto, pues, insistieron sobre todo en ese aspecto de que es la herramienta de difusión a los grupos de interés. El resto se nos daba por supuesto. Bien, tema de las evidencias también fue pues, muy importante. Como ya he dicho antes, venían a acreditar que estábamos haciendo las cosas. Por lo tanto, la forma de acreditar es mediante evidencias.
Esto también responde al segundo criterio de acreditación de información y transparencia. Y esta fue una de las sorpresas, digamos, con la que nos encontramos en la auditoría. No esperábamos que fueran a pedirnos toda esa documentación. Bueno, como estaba, pues la buscamos y se la proporcionamos. Y nos solicitaron documentación, porque como todos sabéis, en Unicude nosotros explicamos todo el procedimiento, pero no colgamos ahí toda la documentación. La documentación, que es inmensa, pues la tenemos en nuestros discos duros, en Word-Talde, etcétera. Bueno, pues yo creo que de manera muy inteligente Unicude ya ha puesto la opción, y ha reaccionado de manera inmediata, y entonces ya tiene la opción de enlazar, ¿no?, en cada procedimiento los registros que tiene el procedimiento, enlazarlo al sitio en el cual los tenemos, lo cual primero facilita enormemente la gestión diaria, porque ya uno se pierde menos, ¿no?, sobre todo cuando visita el procedimiento del vicedecano de al lado, que no necesariamente conocemos dónde está toda la documentación, pero además facilita que el auditor externo encuentre esa documentación. Entonces, bueno, me parece que eso es un avance y eso va a ayudar enormemente a responder a la acreditación. O sea que la documentación tiene que existir, estar perfectamente ordenada y localizada. Es decir, porque claro, no basta con decir que nos reunimos con los alumnos en tutorías o en grupos. Y yo se lo cuenta el coordinador de curso que está también en la auditoría, pero aparte quieren ver el papel, es decir, el acta donde está recogido que fulano de tal en tal día apareció en esa reunión. O sea, necesitan todas esas evidencias. Otro punto en el que también se hizo mucho hincapié es el personal, ¿no? Cómo seleccionamos y acogemos al personal y cómo reconocemos a las personas. Y es muy importante especificar muy claramente en el procedimiento que la selección de personal, PDI y PAS, no compete al centro. Entonces, pero hay que explicar cuál es el procedimiento que tiene la universidad, porque aunque nosotros decimos, nos defendíamos, pues no compete al centro, no, pues tiene que estar explicado qué es lo que hace la universidad para seleccionar al personal, tanto PDI como PAS, porque no lo comprenden. O sea, en general, ya sabéis, que habéis pasado por algún proceso de este tipo, no comprende nadie que un centro no pueda no pueda contratar a su personal. Entonces, como no lo entienden, mejor ser didáctico, porque si no lleva muchísimo tiempo, sobre todo por pereza. Y lo que sí podemos explicar y especificar, que eso sí ya nos compete, es cómo llevamos a cabo la acogida a las personas. Y también el reconocimiento, que es un punto débil, porque el reconocimiento a las personas pues puede ser un punto débil porque mayoritariamente el reconocimiento es externo, no es del centro, ¿no? Sobre todo el reconocimiento que tenga material, es decir, el reconocimiento lo hacen las agencias de calidad, lo hace ANECA, lo hace Univas, reconociendo los exenios de investigación, tenemos un reconocimiento del vicerrectorado de PDI, en el PDA, que se reconoce en nuestra gestión, nuestra docencia, nuestra investigación, pero el centro pues tiene menos capacidad de maniobra en reconocimiento de la actividad de su personal, tanto del PDI como del PAS, o de promocionar. Y entonces, sin embargo, eso no es suficiente, hay que ver cómo nosotros en cualquier caso reconocemos. Y ahí pues sí que es importante ver qué cosas hacemos, cuando hacemos reconocimiento de 25 años, por ejemplo, del personal del centro, o a los grupos de mejora, etcétera, se hacen pequeños reconocimientos, pero también reflexionar y recoger acciones que normalmente hacemos, a nosotros nos pasaba que hacemos y no teníamos recogido ese punto en concreto en el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, cada vez que un profesor del centro tiene un logro académico, de investigación, etcétera, externo, ese logro se difunde por correo electrónico a todo el centro y en junta de facultad es algo que están de hábito, pero bueno, todas esas pequeñas cosas no materiales deben recogerse de manera explícita en todos esos procedimientos para que el auditor lo pueda ver. Bien. Este fue uno de los puntos también que nos sorprendió un poquito, ¿no? Porque nos llevó bastante rato. Y este procedimiento es el que os decía que os iba a comentar que si copias te pillan, ¿no? Pues este es el ejemplo. Entonces, claro, todos sabemos que obligatoriamente para audit nos exigen tener un procedimiento que sea perfiles de ingreso y egreso.
perfiles de ingreso y egreso estaban definidos en los títulos, bueno, entonces hay que sacarlo del procedimiento del título, tenerlo como un procedimiento aparte y, bueno, pues se define y hay un modelo y ahí lo tenemos. Entonces, nosotros realmente, pues tiene esas características en nuestro caso. Es que no nos hemos planteado siquiera que vamos a revisar el perfil de ingreso y egreso. No sé si vosotros habéis planteado eso en vuestros centros. No hemos terminado la implantación del primer ciclo de graduados como para empezar a revisar su egreso, si no se han egresado, y el ingreso, si están recién entrados. Bien, entonces, ¿qué es lo importante? Claro, está planteado como un procedimiento y como tal se entiende que eso es algo anual y que se revisa y se mejora anualmente. Entonces hay que explicar muy claramente, pues definir claramente cómo se modificaría, por eso lo subrayo, ¿no? Porque si solamente la forma de escribirlo, es decir, cómo se modifica el perfil de ingreso y egreso, transmite que lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo has modificado el perfil de ingreso y egreso? Pues claro, no modificar, pero si eso supone una reverificación del título, tenemos que mandar el título a NECA, y entonces todos los procesos de la universidad, no era eso. Entonces es cómo enfocamos ese procedimiento, subrayar cómo se realizaría esa modificación, si procede, y especificar los criterios que se seguirían, ¿no? Entonces, eso pues uno pasa, pues yo digo, cuando tienes un procedimiento que tomas prestado, que más o menos es un trámite, y tomas lo haces así, pues nos cazan, nos pillan. Si copias, si no es un procedimiento que implementas todos los años, pues nos pillan. Otro tema que también hicieron muchísimo hincapié y que también pues, es un tema complejo de abordar es la orientación profesional y la inserción laboral. Más fácil, probablemente, en nuestro caso, depende de las titulaciones, pues más fácil para nosotros, por ejemplo, la orientación profesional que la inserción laboral, que tenemos pues poca margen de maniobra a ese respecto. Pero bueno, es importante definir claramente la estrategia y qué acciones llevamos a cabo al respecto y sobre todo todas aquellas acciones que en muchas ocasiones son indirectas y que pueden facilitar la inserción laboral de nuestros egresados, ¿no? Como puede ser tener, bueno, pues mimar las relaciones con los centros de prácticas, que son los potenciales contratadores, en nuestro caso son potenciales contratadores, la presencia del centro, de los departamentos, etcétera, en los medios de comunicación, campañas de imagen, la página web, todo eso que nosotros mostramos, que es nuestra carta de presentación, puede facilitar la imagen que tenemos en el exterior, puede facilitar el prestigio que tiene el centro, eso impacta en el prestigio de nuestros egresados y eso puede ir a la inserción laboral. Entonces, claro, cuando uno se para y dice inserción laboral, entonces tampoco no es solo la ambilla, o sea, no es eso solo, sino que lo que están pidiendo es más. Por eso digo que muchas veces son muchos procedimientos los que están interrelacionados, cual requiere esa reflexión importante. Bien, por último, otra cuestión en la que tenemos que tener en cuenta son los resultados clave y los informes de gestión, porque la auditoría pues, bueno, también se basa en estos resultados, ¿no? Que todo esto bueno, pues viene recogido en Unicude, que bueno, a mi modo de ver pues, facilita enormemente la tarea de gestión. Pues es difícil migrar al inicio, pero luego, como todo, ayuda muchísimo a la gestión. Y subrayar que es imprescindible realizar la autoevaluación según los criterios del audit. En Unicude, imprescindible, desde mi punto de vista, para poder afrontar con éxito una auditoría. Y bien, bueno, pues hemos intentado mostrar aquí nuestra experiencia, ¿no? En esta convocatoria piloto. Como hemos apuntado, y quiero subrayarlo, no es un trámite. No sé si he conseguido trasladarlo, pero no es un trámite, no es algo que bueno, pues uno va, hecho esto, no, tiene más un carácter de examinarse más que un mero trámite. Y bueno, pues eso, nos hemos enfrentado a un equipo auditor que ha buscado evidencias continuamente de todas las cuestiones, que han hecho preguntas acerca de todo, que te obliga a reflexionar en ese momento sobre esto cómo lo estás haciendo, porque tú como el examen oral, es que luego, como cuando defiendes la tesis, dices, luego, jo, ya hubiese contestado esto, pero claro, hay que contestar en el momento y esa rapidez de reflejos muchas veces pues, requiere esa reflexión, porque teniendo esa reflexión yo creo y haciéndola, como digo, con esa reflexión y la autoevaluación con las directrices audit, bueno, pues considero que, bueno, y con el apoyo del servicio, que ha sido impresionante, bueno, pues nosotros al menos hemos podido constatar que esta acreditación está al alcance, que se puede realizar
y bueno, pues animaros a todos a participar en el mismo proceso. Muchísimas gracias, espero no haberme extendido mucho y poder tener algún espacio para responder a las preguntas si es que tenéis alguna. Muchísimas gracias.